es una apuesta que tú ves lógica. Y yo creo que es una apuesta interesante porque es un jugador que a largo plazo puede evolucionar mucho más en tema primer toque, dinámica del fútbol europeo, lo que hemos estado hablando. ¿Vale? Y tiene gol. Eso sí que no se compra. Tipo, Claro. tiene mucho gol. Tenía un promedio de cada 110 minutos, 100 minutos, una cosa así, gol o asistencia. Yo creo que en ese sentido, tipo, podremos decir que un media punta, pero un media punta no tiene ese promedio. Yo Claro. creo que es una apuesta de contra válida. Después puede salir mal como todo, Claro. pero ¿Vale? Bien, para bien, mí bien. lo vale. Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos hoy en un nuevo vídeo de Puro Balompié con Juan Laúd. Es un analista uruguayo, ahora matizaremos un poco más quién es. Bienvenido, Juan, ¿qué tal? Bueno, un gusto muchachos. Como indica Enrique, yo soy Juan. Voy a hablar un ratito de Gonzalo Petit, que si no se ha confirmado está al caer, creo, el fichaje. Así que bueno. Sí, justo, justo. Bueno, para contextualizar un poquito voy a leer tu biografía de Twitter para que la gente sepa quién eres. Que ojo, he estado viéndolo y mucha tela, creo que eres el indicado para hablar de esto. También comentar que vi un hilo tuyo en Twitter, que fue lo que me hizo contactar contigo, sobre el futbolista, sobre Petit, súper detallado, tío. O sea, me quedé alucinado. Quizá aquí no haya que ir tan al punto, ya veremos, pero fundamentalmente me sirvió para saber que dominas del tema, tío. Leo, a ver. Bueno, muchas gracias. Comentas que, bueno, leo literal, luego pondré ahí una imagen. Vivo leyendo, educado en la espontaneidad del juego. Trabajas en Scout en Fútbol, que es un medio, intuyo que Es uruguayo. una página de Twitter de Chile más que nada, Ah, Chile, ¿vale? pero sí que estamos dos uruguayos ahí, que el otro es Sebastián, un amigo mío que también trabaja de analista y scouting, así que bueno. ¿Vale? Genial, tío. Luego escribes para Total Analysis, que veo que es un medio inglés o me estoy equivocando. Sí, o sea, de habla inglesa, sí. Vale, vale, muy bien. Y luego una cosa que me ha flipado, porque además lo he descubierto hace muy poco, porque estaba ahí como viendo lo último antes de empezar, que eres scout, es decir, ojeador en el club deportivo Maldonado. Cuéntame de eso. Sí, o sea, es más que nada, ahora estoy empezando como para a introducirme un poco, es más una pasantía en lugar Ujú. de un trabajo formal, pero sí que ya estamos trabajando tipo, en un equipo en conjunto con la Secretaría en un club de la segunda división de Uruguay. Así Qué que bien, bien, por tío. ahora Muy interesante, muy va interesante. bien. El perfil es perfecto. Bueno, voy a comentar también que según hemos leído en la prensa sevillana, este futbolista, voy a comentar un poco cómo es, Petit, nació en Carmelo, mide 1,89 metros de estatura. La temporada pasada jugó 34 partidos oficiales con Nacional, marcó 12 goles y dio 4 asistencias. Y en cuanto al contrato del que se está hablando, teniendo en cuenta todo el rato que esto no es oficial aún, es verdad que son periodistas bastante importantes, pero no es oficial. Hablan de un contrato de 5 años, lo cual tiene sentido, viendo la edad del futbolista. Un traspaso de unos 6 millones de euros fijos y cerca de 2 millones de euros en variables por el 85% de su pase. Es decir, que Nacional seguiría teniendo ese 15% por lo que pudiese pasar en el futuro. Eh, Por te- lo que entendí, Sí. disculpa que te No, corte, no, por Dios, dime. bueno, que el 15% es más que nada el porcentaje de la próxima venta. Creo que no es del pase mismo, sino que es Vale, de la próxima venta únicamente y después vale. ya Vale, o sea, el si el Betis lo vende 100%. por 50, por así decirlo, el 15% va para Nacional, por así decirlo. En teoría sí, Vale, después ya por el siguiente pase ya no sería el porcentaje nacional, ya que solo sería de esta venta con el vale, Betis a otro vale. equipo de equipo. Entiendo, entiendo, entiendo. Genial, tío. Buen matiz. Vale, pues a ver, te voy a preguntar para que tú me hables de Gonzalo Petit. Para contextualizar aún más, ¿de dónde sale este hombre? ¿Dónde se forma? ¿Cuál es su corta trayectoria? ¿Cómo va eso con él? No, Gonzalo es de Carmelo, el mismo departamento del que soy yo, de Colonia, ¿Ah? a 200 kilómetros de Montevideo, o sea que alguien del interior, en Uruguay la división capital interior es mucho más marcada que, por ejemplo, en España, muchísimo Ujú. más marcada. Montevideo es básicamente la ciudad y el resto del interior es mucho más agricultura, todo en general. Y bueno, Gonzalo creo que es en 2019 que no es que ficha, sino que empieza a jugar con Nacional en formativas, en divisiones juveniles. Creo que es en la edad de preséptima, que con él que son los 13, 14 años acá. Y ya en 2020 creo que se muda a la residencia nacional en Montevideo, que ahí ya se muda definitivamente a la capital y desde, bueno, desde entonces un ascenso meteórico hasta primera, ¿no? Hasta el año pasado que debuta y creo que es el tercer partido que juega
anota contra Peñarol, que si por no lo saben es el clásico rival de Nacional, en una final. Y nada Anda. más ni nada menos. Hostia, o sea, le metió al rival. Es como si el Betis, un futbolista, un canterano del Betis, le mete en una final al Sevilla en el tercer partido, ¿no? Exactamente, para dimensionar un poco, golazo aparte, si quieren Uh, verlo, es un lindo gol. No sé pues si sí. Quique vos tuviste el tiempo de verlo, que es un golazo. Sí, sí, lo pondremos por ahí seguro, aunque sea en Twitter. Un Y qué tipo? golazo, la Un verdad. golazo, ¿no? Recuerdo haber visto estos días bastantes goles de él, porque he estado investigando. No sé cuál es este Sí. exactamente, pero vamos, el tío de cabeza va bien. Luego, este puede ser uno que le No, pega de sí, fuera. ¿cómo? Este que comentas puede ser un gol que le pega de fuera, fuerte, ¿o no? Sí, sí, de afuera Sí. del área, sí, Vale, pues creo sí. que lo he visto, lo pondremos, lo pondremos. No, es justo este año, al principio del año estuvo en enero en el Sudamericano Sub-20, ¿Mm? que con Uruguay, claro. Ese sudamericano juega más de media punta, porque allá creo que vamos a interiorizarnos después, pero un jugador un Mm. delantero un poco usual, al menos en el fútbol uruguayo, que aparezca un jugador que pueda, un delantero que pueda hacer media punta. Y bueno, llegó tarde a pretemporada con Nacional porque realmente no tuvo prácticamente. Tardó en sentarse en el puesto de titular y bueno, tuvo esta racha del último mes o último mes y medio que fue titular básicamente prácticamente todo el torneo intermedio, que acá en intermedio es el segundo torneo del año. Y bueno, tuvo esa racha de goles que demostró que también es un gran cabeceador. Creo que eso es lo que más nos quedó, que no solo es un delantero tipo para salir a dar juego, sino que puede ser un rematador Sí. clásico. Y después voy a explicar por qué para mí es delantero, más allá de que acá incluso entrenadores suyos o han dicho que puede ser media punta, eso yo creo que es un 9 clarísimo y creo que por el promedio de gol que tiene es clarísimo que tiene que Vale. ser referencia en serie. Muy bien, pues justo la segunda pregunta va ligada con eso, por si quieres profundizar, que era que qué tipo de jugador es, ¿no? Que a veces se le presenta, como tú bien acabas de decir, como delantero centro, como nueve referencial y otras veces como mediapunta. ¿Dónde crees tú que se siente más cómodo o por dónde crees que van los tiros con él? Yo creo que Gonzalo, al menos lo que yo he visto en primera, sé que en formativa se ha llegado a jugar incluso de volante interior, tipo un 8 de toda la vida. ¿Mm? Pero sí que yo creo que un jugador que le gusta más salir que entrar al área. Se ha complementado en ocasiones muy bien con, por ejemplo, Nicolás López, que es el actual media punta titular del equipo, que en realidad es más un segunda punta y eso que le gusta más merodear la frontal o llegar al área. Y Gonzalo Mago, que tiene esa química de salir al área, de dar juego, de hablar con los volantes, con los mediocampistas. Y más que nada saliendo que entrando, ¿me entienden? Sí, Tipo, se orienta más haciéndose de referencia en el área que estando flotando por la media punta, por poner un ejemplo. vale, O vale. esa me entendés. Sí, 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 Claro, sí. hay otras visiones que pueden decir, bueno, yo en el sudamericano, por ejemplo, le vi algunos buenos partidos haciendo de media punta, llegando con un 9 más posteador, más que sale a bajar y él llegando como media punta, pero sí creo que lo mejor de él es haciendo, tomando como referencia el área y de ahí saliendo y sacando a los defensores de zona también, ¿no? Vale, vamos, en definitiva, más allá de cuál sea luego su puesto el que más le gusta a él o el que más rinda, tenemos un atacante, por así decirlo, bastante polivalente, bastante versátil, ¿no? Aunque luego Sí, tenga sí, su sí, punto fuerte. absolutamente. Sí, Totalmente. 100%. Eh, Yo y, creo que mm, hay una semejanza, no sé si lo conocerán a Enzo Francescoli, que acá sí, yo no, la fue verdad. leyenda en River, Marsella también, que también Ah, era vale. similar, era mucho más media punta, pero sí que ese jugador que le gusta salir, Vale. estar con los mediocampistas. Quizá Petit es mucho un jugador muy al primer toque, muy al uno o dos toques, más Vale. que un conductor, pero más que nada en esa línea. Muy bien. En tu hilo comentabas tres cosas, comentabas muchas cosas, porque el hilo que lo linkaré también aquí en la descripción debajo es muy extenso y muy Mm. detallado, pero voy a destacar tres cosas que seguramente tengan bastante que ver con lo que ya has dicho, pero por ahí ir punto por punto desgranando un poco. Tres apuntes, ¿vale? Para que comentes sobre ellos. El primero que cogí es que Petit sabe leer el juego más allá del área. ¿Qué nos dices de esto? Que un poco has comentado, pero ¿cómo profundizarías ahí? Yo creo que Gonzalo, creo que fue más este año que agarró ritmo en primera división. Es un jugador que más que nada le gusta, y esto que no suene mal, porque en realidad creo que es lo mejor que tiene el fútbol, le huye a los duelos. Es un jugador que lee muy bien dónde caer para no evitar como su físico, más en el fútbol uruguayo, de un fútbol mucho más aguerrido, más de duelo, mucho más físico. Es Ujú. un jugador que vos ves su complexión y es realmente flaco. Tanto en tren Sí. inferior como en tren superior, un jugador flaco, una estatura de casi 1,90 y
y la verdad ahora me agarran mal con el peso, pero alguien muy delgado, Sí. un jugador que le escapa a la gente, un jugador que puede caer libre, por eso suele aparecer tipo en la línea, poner en la zona entre líneas, que muchas veces cae en ese cuadrado tipo entre volante lateral o defensor lateral. Y yo creo que lo mejor de Gonzalo, su interpretación del campo, más allá de que la calidad técnica le sobra, o como pasador es muy bueno ya a esta edad, y como rematador creo que lo mejor de él es la zona donde cae, cómo interpreta el juego fuera del área, más que nada. Bien, o sea que en lugar de ir ahí a muerte al choque es más bien inteligente, No, ¿no? Y no, sabe. claro, exactamente. Vale, vale, bien, bien. Exactamente. Es alguien que van a ver matándose para chocar con el defensor o tratando de desgastar a los centrales, sino que es Mm, alguien que va a intentar encontrar esa zona, ese punto en el que claro. después creo que va a profundizar, ser el tercero, ser el segundo hombre para un tercer hombre. Claro, o sea, más maña que fuerza, ¿no? Eso lo tenemos ahí ahora, lo del tercer Mucho hombre más lo malla, veremos. exactamente. Mucho más Eh, malla que fue. y luego hablamos de eso del tercer hombre porque lo he apuntado, pero el segundo punto que tenía de tu hilo es que tiene una gran capacidad asociativa y que es un delantero que hace mejores a los que tiene alrededor. ¿Cómo es Sí, eso? yo creo que Gonzalo, tipo, por el perfil de jugadores que tenía Nacional, más llegadores, por ejemplo, se me ocurre ahora Luciano Boggio, que es el volante mixto, que sería el mediocentro que acompaña, el mediocentro posicional para ¿Vale? ustedes, ¿Mm? mucho más llegador o extremos mucho más tipo al espacio en profundidad. Y yo creo que tiene un perfil como el de Gonzalo, que es un jugador que pivotea muy bien, que suele recibir libre. Creo que es un desahogo para jugadores que no sienten tanto el tema de organizar, Claro. teniendo un jugador que puede ser organizador, incluso siendo de referencia de área, ¿no? O sea, eso es algo que le puede venir muy bien por ejemplo, centrándonos en el Betis, que ahora veremos si finalmente juega o no ya este año en el Betis, que juega siempre con dos extremos muy claros. En el Sí, año pasado era Anthony Abde, Jesús Rodríguez, para desahogar un sí, poco ese fútbol, ¿no? Para aquellos que son de subir y exacto. bajar, él pueda un poco aguantar el balón para luego Exacto. abrir. Vale, sí, eso es una figura importante y que el Exactamente. Betis le hacía falta, porque el otro delantero titular, por así decirlo, la referencia actualmente, que pagaron 13 millones de euros por él no me acuerdo qué equipo de la MLS, por Cucho, el colombiano, y es Bien, sí. muy diferente. O sea, es verdad que también te aguanta, Sí, pero sí. por altura, por movilidad, creo que se complementaría bien incluso para jugar juntos. Pero bueno, eso ya es hilar muy No, fino. eso también, yo creo que Petit, más allá de que a mí me parece mejor jugador como un único delantero y teniendo dos extremos, por ejemplo, un 4-3-3 de toda la vida, un cuatro dos Sí, tres uno es un jugador que puede hacer, yo creo, a mi entender, como un delantero mucho más móvil al lado, que tire más diagonales, que trace más desmarques, y él siendo, no el delantero más estático, pero sí el que más ya. apoya al recibir, ¿no? Vale, y seguramente converja con todo esto que me has comentado, pero por hilar, porque la forma que tienes de explicarlo me flipa, es que dices que entiende muy bien el rol del tercer hombre. ¿Qué es eso exactamente? Sí, yo creo que tal, el tercer hombre es básicamente esa progresión indirecta. Si no encontramos al cercano, buscamos al lejano para encontrar luego a ese cercano, o sea, hay que mirar lejos. Yo creo que Petit, y después de todo lo que hablamos, tipo referencia de ataque, es el jugador más lejano usualmente. Y viéndolo bien que cae esa zona, es un jugador que activa muy fácil, tipo, no solo en toques tipo a la siguiente altura, sino encontrando o girando el juego hacia el lado opuesto o encontrando el jugador de banda en el tercer hombre, o incluso encontrando ese jugador en la siguiente altura que está en su línea. Pero si es eso, más que nada, que es un jugador que te hace progresar el equipo, bajando, apareciendo, que esa es la razón del tercer hombre, atraer para Ya. acá, para liberar allá, por ejemplo. Ujú. Y bien, la verdad, creo que podría hacerse, porque Nacional realmente acá se trabaja poco, el tercer hombre es una realidad, pero sí que un jugador que alienta eso, aunque no sea algo buscado, es algo que con él aparece. El tercer Qué bien. hombre, porque el jugador, el que buscamos ya se alejó y el Petit se acerca y lo encontramos a ese tercero después. Sí. Lo convierte en un futbolista bastante impredecible, ¿no? Para los marcajes. No, es más que nada eso, es impredecible de marcar por las razones de que tipo él se aleja de la gente, creo que lo mejor que Claro. tiene, tipo, le escapa al duelo. Muy bien, tío. Y a ver, cambiando un poco de tercio, porque esto es más complicado de saber, pero vosotros conocéis mucho mejor a Petit que nosotros, entonces quizá me puedas orientar. ¿Qué tal va en lo mental? Porque es muy joven. ¿Tú crees que le vendría mejor a él No, irse cedido en- o crees que puede dar el salto al Betis? ¿Cómo lo ves? Mira, he visto al Real Betis la temporada pasada, realmente ahora no sé cómo es la situación del 9, no te voy a mentir, pero sí que creo que lo mejor de Petit, y más allá de lo futbolístico me refiero, Hmm. es la personalidad, la cabeza que tiene, ¿Vale? porque
siendo que en Nacional, tipo, la gestión de los juveniles podría ser mejor, es una realidad. Es un jugador que esperó su oportunidad, nunca, que yo sepa, o al menos nunca se filtró, tipo un malestar y siempre entrenando, y por algo se ganó la titularidad con jugadores consagrados alrededor, como por ejemplo Eduardo Vargas, el chileno que está en el plantel de Nacional este primer semestre, y tuvo más minutos que él a principio de año, y terminó ganando esa pulseada hasta ser el delantero titular. Yo creo Ya. que lo de Petit es pura cabeza, si no hay que fijarse lo que te decía antes, tercer partido en primera división, un chico que sabían todos los nueve indisponibles, estaban todos los delanteros indisponibles. Apareció no de la nada, te digo, pero sí que no se preveía en ningún momento que iba a entrar en un clásico y hace ese gol que te digo, ¿no? Sí, Es sí, un sí, jugador sí. con una muy fuerte y yo creo que eso es lo que necesitas para ir a Europa, Total. tener mucha cabeza porque el cambio cultural es grande Sí, sí. y e ir de un continente a otro, pero es como te digo, también eso de que es un jugador que es un chico que con 14 años se fue a vivir, no solo porque estaba en la residencia nacional, pero sí Sí, sí, lejos de sí, la su padre, familia. lo lleva e ir a Montevideo, y te lo digo por experiencia propia, ir a Montevideo muy joven es jodido Sí, porque es ¿no? cambiar de vida. Claro, claro, que me decías ese contraste entre la capital y el resto. No, Eh, un contraste brutal, Brutal, brutal. ¿no? Y la duda que me genera a mí esto, o sea, eso que comentas de que saliese, por ejemplo, que el entrenador le eligiese ese día a él, ya denota que dentro del vestuario le ven preparado, ¿no? Y denota esa madurez. Pero lo que Sí, me sí. preocupa a mí no es tanto la madurez del futbolista, porque si tú dices, pues hay gente con 19 años que son absolutamente maduros y están preparados para todo, es que en No, el sí. Betis no va a ser fácil tener muchos minutos. A priori, ¿eh? Luego a lo mejor llega y lo revienta, pero Claro, la rompe, pero sí, entiendo. entonces, eso es lo que me da miedo es que un futbolista en su progresión, por muy maduro que sea, lo que de verdad tiene que hacer es jugar. O sea, tiene que jugar, 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 Claro. jugar. Y eso quizá en el Betis no se dé tanto. O sea, puede dar 3 minutos, pero no se dé tanto. Entonces, yo lo que sí haría, hablando ya por comentarte mi opinión contigo, por ver Sí, un sí, poco, sí, 100%. es que si el Betis lo cede, tendría que ser a un club que ya esté jugando. O sea, no me lo llevaría a un equipo de segunda, con todo el respeto. O sea, que el tipo ya juegue muchos minutos en Tenga primera. el Yo, roce de primera, claro. sí, que yo creo que es difícil encontrar ese equipo que Sí, el obvio. Betis el Betis no considere rival directo, pero a la vez esté en primera, porque el Betis realmente, casi cualquier equipo puede ser rival directo del Betis, esta liga es muy competitiva, entonces, pero a ver si se Sí, sí, encontrase ese a lo mejor recién ascendido, que lo cedes allí, sabes que va a tener minutos, no sé, sería la opción ideal para mí, que el tipo que vuelva estemos hablando dentro de un año y haya jugado 30 partidos en primera. Eso es lo que creo que necesita Petit, en mi opinión, y casi cualquier futbolista de 19 años. Pero No, bueno. 100% estoy de acuerdo con vos. Yo lo que te digo es que Petit, yo sé que por lo que ha pasado en Nacional, es un jugador que va a esperar su oportunidad, va a Mm. entrenar mucho esperando ese momento, pero es un jugador que va a aceptar esos pocos minutos, Vale, en teoría, vale. al menos para mí, pero sí que es un jugador que se va a remangar por el puesto. Vale, Eso pues yo veremos. no tengo Ve- dudas, creo que en capaz podemos hablar de lo físico después y Mm. tal, Ya. sí, que puede haber un acondicionamiento, eso es otra cosa. Yo creo que lo mental no va a tener problema en ese sentido, para mí. Vale, Eso vale. es... Yo creo que todo va a Bien, depender de que intuyo que él va a hacer la pretemporada con Pellegrini, con el entrenador, y bien, a sí. raíz de cómo le vea, pues tomará una decisión, porque de hecho hay muchos futbolistas de su edad, de la cantera del Betis, que van a acompañar al equipo al stage. Entonces, Claro, será un poco que Pellegrini lo evalúe, que ya tiene mucha experiencia, y que él vea qué le viene mejor al futbolista. Entre todos decidirán. Creo que el club a día de hoy no tiene una decisión clara, porque todo va a depender de lo que Pellegrini decida, bueno, y su bien. equipo La decidan en ese pretemporada. sentido. Sí, creo que va a ser clave. Y por hablar justo de lo que decías, ir ya acabando, que te dije que no iba a ser mucho tiempo. ¿Tú qué margen de Sí, no, tranqui. mejora le ves? ¿Crees que justo lo físico, el plano físico sería un punto a mejorar por su parte de aquí a unos años? ¿O Yo no? creo que de lo mental yo no tengo duda, o sea, jugador que tiene un crecimiento bestial aún, evidentemente queda un camino largo. Justo Mm. el fútbol español va a mejorar eso, ya un jugador que, por ejemplo, escanea mucho el campo, mira 90 grados haciendo así todo el rato, un jugador que mira, que creo que los jugadores que más marcan la diferencia, al menos incluso en la zona del mediocampo, que él asiste mucho, son los que miran mucho. Él, por suerte, es algo que en Nacional se nota que hace mucho. Así que bueno, en ese sentido creo que le va a venir bien el juego de España, juega el ¿Vale? fútbol español mucho más combinativo, mucho más corto, mucho mediocampismo, sobre todo Ujú. en el Betis, creo que hablando de un caso Sí, específico, Betis es un equipo que sí.
que se centra mucho en el medio campo, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, Isco, Isco, que a mí Isco, me Lo Celso, encanta. sí. Lo Celso otro monstruo, mucho mediocampismo le vendrá espectacular. Y sí que en el físico yo creo que algo que vino más que nada por de poner el chivo expiatorio en el fútbol uruguayo, que es muy físico, súper físico, y la gente, claro, un delantero no es común ver, un delantero juvenil aparte de 18 años, creo que la edad también genera ese preconcepto de decir, bueno, necesita este acondicionamiento físico en el tren superior, necesita tomar musculatura. Yo creo que lo mejor de él es no tomar mucho, y esto opinión 100% personal, Sí. el tren superior, un jugador que gane mucho tren superior como él, generalmente sube el centro de gravedad, le va a hacer mal a largo plazo porque primero va a generar más lesiones y lo va a hacer evidentemente más tosco. En la Ya, realidad sí. es un desequilibrio entre las piernas y arriba, tipo, te genera un desequilibrio, te hace más tosco y sobre todo el juego de él que es mucho más dinámico, primer toque, girar rápido, cambiar el ritmo. Está, pero sí que necesita un acondicionamiento físico como el que demanda la competitividad de España, porque realmente creo que la principal diferencia entre el fútbol uruguayo y más que nada dentro de la cancha, ya no hablo de infraestructura, sino del juego, es la velocidad del juego, toma otro ritmo, aunque sea España, que incluso en España se juegan ritmos bajos, y creo que el Betis juega en ritmos bajos, sí que va a necesitar tipo esa marcha más. Y luego creo que a nivel defensivo, que esto sí que no lo expliqué mucho en el hilo, ¿Mm? creo que es un juego esto es inteligentísimo para presionar. Ah, qué bien. Inteligentísimo porque que hace mucho esfuerzo, normal para la edad, hace mucho esfuerzo, quizá hay algo para corregir. Traza quizás de líneas rectas de un defensor al otro, por Ujú. ejemplo. Pero sí que es un jugador inteligentísimo que se remanga siempre que tiene que trabajar a nivel defensivo. Yo creo que es algo que le vino bien a Nacional porque era una delantera de jugadores de 29 y 30 años y tener ese chico que corra tras esta presión, tras esta otra, lidere la primera línea, haga el equipo más compacto, le vino bien. Es algo que puede mejorar porque, insisto, para mí lo que tiene que mejorar es esos Joven. recorridos más cortos, trazar Ujú. menos esfuerzo, leer mejor hacia dónde dirigir la línea de presión. Pero en ese sentido, a nivel defensivo, yo creo que es un delantero también interesantísimo, en mi Entonces, ¿tú opinión. crees, por ir terminando, tengo dos preguntas. La primera a nivel Betis, la segunda a nivel Uruguay, selección. ¿Entiendes que el Betis no es un club como el Madrid, por ejemplo, que vaya sobrado de dinero? O sea, tiene sus problemas económicos, de No, hecho tiene una deuda. Es verdad que a raíz de un buen trabajo que se está haciendo y muchas ventas, tiene cierto margen para invertir. Entonces, tiene que ser sí, selectivo. O sea, no puedes coger a Petit y el año que viene a sí. otro. Tiene Sí. que, ¿crees que tiene sentido que se la juegue sabiendo que siempre puede fallar? Es una apuesta que tú ves lógica ahí o no? Yo creo que, y esto desconociendo cómo el tema de los delanteros en el Real Betis, o si en el filial o en la cantera Mm. hay alguien más top, yo Ujú. creo que Gonzalo, siempre lo dije, no es una proyección, o al menos yo al menos aún lo estoy descubriendo, yo también lo estoy descubriendo, quiero ver si es Claro. proyección élite o top en serio, Ujú. pero por 10 millones de dólares yo creo que Nacional incluso, y esto realmente lo pienso y creo que lo piensa un montón de gente nacional, perdió dinero por la mala gestión de él, que tendría que haber sido titular mucho antes. Ujú. Y yo creo que es el delantero uruguayo de los últimos 5 años que yo he visto así el campeonato uruguayo, es el más interesante prospecto que ha salido, sí. Por el Vale. perfil más que nada. No es Claro. el delantero, por ejemplo, hoy hablamos de Darwin Núñez. Darwin Mm. Núñez cuando fue a Europa no había demostrado ni la mitad de lo que Petita había mostrado, pero sí que era un perfil mucho más aclimatado al fútbol europeo por el tema de desmarque, un jugador, una bestia física, eso creo que no Mm. tiene duda, un inferior bestial, trazaba desmarques como loco y en Europa siempre se buscan esos jugadores. Pero yo creo que por perfil Petit es lo más, no extraño, pero sí lo más peculiar y yo creo que una apuesta interesante porque es un jugador que a largo plazo puede evolucionar mucho más en tema primer toque, dinámica del fútbol europeo, lo que hemos estado hablando, y Vale. tiene gol. Eso para eso sí que no se compra, tipo, Claro. tiene mucho gol. Tiene un promedio, ahora no me acuerdo, tenía un promedio de cada 110 minutos, 100 minutos, una cosa así, gol o asistencia. Yo creo que en ese sentido, tipo, podríamos decir que un media punta, pero un media punta no tiene esos promedios. Yo creo que Claro. una apuesta contra válida. Después puede salir mal como todo, Claro. pero Vale. Bien, para bien, mí lo bien. vale. Entiendo tu punto, entiendo tu punto. Y por acabar, te quería preguntar, porque no sé ahora mismo, no tengo el dato, lo he intentado buscar mientras hablaba contigo, pero no lo he encontrado. ¿Ha llegado a debutar con la absoluta? No. Vale. ¿Y ves tú Sí que... que lo que te decía que fue
bueno, fue el dorsal 10, para que veamos esa dualidad entre media punta delantero o enganche delantero. Usó la 10 en el Sudamericano Sub-20 de ahora de enero, en el que Uruguay, ¿Vale? bueno, lamentablemente no alcanzó el Mundial, luego de ser vigente campeón mundial, pero yo creo que no va a tardar mucho en aparecer. Sí que hay jugadores como Luciano Rodríguez, no sé si te sonará, Sí, que sí, también sí, está cerca del Ajax de Ámsterdam. sí. Pero yo Tiene creo que competencia, ¿no? Tiene competencia ahora mismo, ¿no? Ahí en el puesto, ¿o tiene no? competencia, es verdad, pero yo creo que como casos, como yo creo que me gusta pararme en la vereda del caso de Santiago Mourinho, que ¿Mm? otro jugador que dio un grandísimo año en el Alavés, y creo que no va a tardar mucho en llegar a la absoluta. Y si Petit mete ese buen año que te digo, que yo creo que ese primer año en el fútbol europeo te da esa pauta de saber, bueno, este chico vale para la absoluta, puede llegar, sí, perfectamente. Pasa que el fútbol uruguayo es muy difícil y el fútbol local es muy difícil llegar a la absoluta. Ya. Realmente, Y muy difícil. veremos. Y lo que decías de Mourinho, ya porque lo has sacado tú, ¿sigue perteneciendo al Atlético de Madrid o no? ¿O fue venta? Te digo que sí, Vale, vale, me vale. comentó, Vale, sí, tengo sí, entendido sí. Tiene buena pinta el que futbolista. hay opción de compra o no sé si la ejecutó era a la vez y el Atlético de Vale. Madrid tiene una opción de De recompra, recompra. pero Vale, 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 vale. ahí me agarrás, pero tengo entendido que sí. Fenomenal. Pues a ver si vemos a los dos juntos pronto con la absoluta, tanto a Ojalá, Petit ojalá. como a Me Mourinho. pone yo Santiago, lo seguí en Racing de acá, también de la formativa nacional, y me pondría muy contento, la Pues verdad. nada, Y lo de Juan. Petit, sin dudas, que para terminar esto, Sí, sí. Dale, yo un dale. delantero, que es muy raro que un delantero tipo, me enganche a hacer juego, pero yo creo que va a estar muy bien el Betis, que además es, como te decía, un equipo y un entrenador como Pellegrini, que apuesta mucho al mediocampismo, le gustan los jugadores así Mm. elegantes, por así decirlo. Yo creo que si se queda o no, o si es el siguiente año o lo que sea, yo creo que le va a venir muy bien el equipo, la ciudad que es preciosa, yo he podido ir, así que, Sí. y sí, sí, así que está, Bien, bien. disfruten, ojalá realmente lo disfruten. Pues nada, Juan, ha sido un placer hablar contigo, tío. Da gusto escuchar gente que sabe tanto y se nota que te gusta el tema. Así que nada, un fuerte abrazo y un millón de Bueno, gracias, ¿eh? muchas gracias, muchas gracias, querido.